amigo de la casa es Luca Bonfante, porque yo ya te vi como 4 veces acá Es adentro. verdad. ¿Cómo andas, Luca? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Estás en tu carácter de estudiante rindiendo ayer. Rendí ayer Antigua 2, Grecia y Roma. Muy interesante. ¿Cómo te fue? Me fue bien, no la pasé bien, pero me fue bien. Bien. Sí. Ok. Pues le decía a Pedro antes que me costó abstraerme un poco, teniendo en cuenta que está iniciándose una guerra muy importante en Medio Oriente, trasladarme temporalmente a la época de las poleis Claro. de Sí. Atenas y Esparta. Es un ejercicio subjetivo complejo, pero me fue bien y lo disfruté mucho. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias a los 3 por venir. Nuestra idea en estos superpase que hemos llamado, o superpuente, perdón. Superpuentes. Nada que ver con un superpase. Es el puente, es como el formato original que hacemos, y los jueves hacemos un super puente que estamos inaugurando con ustedes y no sabemos bien todavía de qué se trata, pero vamos a tratar de descubrirlo juntos. Exacto. Nos interesa conversar de los temas de la semana que estuvo, por supuesto, inaugurada por la apertura de sesiones del presidente Milei. Nos queda un poco lejano en el tiempo, porque ya pasaron unos buenos 4 o 5 días, que en esta actualidad es realmente como hablar de Grecia. Pero, ¿cómo vieron la apertura de sesiones del presidente? El tono, las promesas, el balance. Yo la verdad que no puedo escuchar, porque cuando me hablan tan a los gritos no me puedo concentrar, no me interesa nada lo que dice. ¿Y te parece que fue una estrategia de él, que fue a buscar algo haciendo eso? Sí, porque él tiene una pelea con el rating, siempre pierde. Él, obviamente, me parece que eso le debe pasar a todos los presidentes. O sea, la primera inauguración de las sesiones ordinarias genera algún interés. Bueno, generó mucho interés porque Javier Milei es un hombre de los medios y es un personaje muy mediático. Y midió 50 puntos y después cayó a, no sé, menos de esta vez el 1 de marzo midió 20 puntos después de todo ese show que hizo bastante desagradable. 50 creo que había sido la Asunción, ¿no? La primera fue en la Asunción, que midió 50, y bueno, y después en la del año pasado le fue muy mal, bochorno. Y bueno, y acá la remó, gritándole a todo el mundo, gritándole además a unas personas que no veíamos. No veíamos. Porque solo lo veíamos a él y lo escuchábamos a él. A él y a los libertarios. Sí, claro, que lo aplaudían y hasta le rendían pleitesía, ¿no? Sí. Una vergüenza. Supongo que hay algo para preguntarle a Luca, porque en realidad me imagino que deben estar pensando en su espacio, siendo que su bloque fue uno de los señalados con esto de la chilindrina trosca y qué sé yo. ¿Qué estaba buscando el presidente con eso? Justo por lo de chilindrina, ayer uno en la calle me preguntó si era el hijo de la chilindrina. Si la chilindrina tiene hijos, mi infancia es una confusión gigante. No, a ver, yo creo que, además de la mención a Miriam Bregman y eso, me parece que la izquierda en este momento, producto también, venimos de la lucha de los trabajadores de FATE en el último tiempo, de los conflictos obreros que cada vez son y va a haber más, porque hay un montón de empresas y fábricas que están cerrando. Y yo creo que el gobierno toma nota de eso y busca también polarizar en general, creo que fue su línea. Pero después hay algo que no dice Milei y que no dijo ni en la sesión ordinaria, que es gran parte de las leyes que se aprobó bajo este gobierno, la reforma laboral, la ley bases, fue gracias a los acuerdos que hizo él con la casta que él denunciaba antes de asumir como presidente de la nación. Bueno, él ataca a la Cámara de Diputados, pero tiene que agradecer mucho a la Cámara de Diputados porque hay un montón de diputados y senadores de distintos bloques, bloque peronista, todos que han aportado su granito de arena para que el gobierno apruebe la ley bases, apruebe la reforma laboral. Y creo que en eso se hizo bastante el sota, el jabo. Rosendo, hay un nuevo enemigo que determinó el presidente, o por lo menos eso interpreté del discurso, y tampoco es que soy muy lúcido para la interpretación del discurso en el Congreso, que son los empresarios, ¿no? Le puso nuevamente un apodo a Paolo Roca, don Chatarrina, ahora lo llamó Piedrita, también habló sin nombrarlo de Madanes Quintanilla. ¿Qué ves detrás de este enfrentamiento entre el gobierno y los grandes empresarios de la Argentina? No, bueno, justo esta semana aparte salió, viste, el comunicado de la UIA, salió Rapalini a hablar, y también salió un comunicado de AEA, que es la Asociación Empresarial de la Argentina. Y siento que hay algo del modelo Milei que hace como esta especie de populismo de derecha más plebeyo,
que en encontrar en los empresarios enemigos es como medio continuidad también de una tradición argentina, siento, ¿no? También como podría estar vinculado de alguna manera, parece tener los mismos enemigos que Cristina. Eso es impresionante, ¿no? Eso es algo que te escuché decir muchas veces, como dentro del universo de discurso del kirchnerismo, los empresarios eran, o algunos empresarios, pero se terminaba interpretando que todos eran un enemigo, y de repente acá pasaron de ser superhéroes a ser también los más grandes empresarios enemigos del gobierno. Sí, pues yo creo que el gobierno tiene... Primero estamos atravesando este momento de transición de un modelo económico, una economía más cerrada, de una economía más protegida a una economía más abierta, integrada al mundo y, si querés, un poco más abierta, aunque la realidad todavía no queda tan claro cuánto más abierta es. Cuando vos ves importaciones, no son tan grandes y sobre todo no es tan grande en productos finales, sigue siendo bastante en la línea de lo que fue pasando en Argentina en los últimos 10, 15 años. O sea, no es todavía un fenómeno aluvional esta lluvia de importaciones, pero sí lo que ves es que todo el sector privado se tiene que adaptar a esta dinámica nueva, ¿no? Hasta una nueva forma de pensar cómo producir, cómo competir. Y eso es evidente que trae tensiones. Un montón de empresas están concursadas o un montón de empresas les está costando ese cambio de modelo. Obviamente porque operar de un modelo económico a otro cambio es complejo. Cualquiera que tenga una actividad privada lo entiende. Gelatina, que es un canal que tiene que pensarse y producir y tiene ya unos cuantos años, vos te acordás lo que era vivir con una economía del 200% de inflación, la economía de masa, a la economía de ahora, que la inflación es más baja. Es distinto la forma en la que uno negocia los contratos con los clientes, con los proveedores. Entonces, si vos antes eras una empresa que podía funcionar en esa economía, funcionar en esta otra te demanda hacer muchos cambios. ¿Se me permite, perdón, una disertación respecto a eso? Sí, porque vamos, yo como creo una charla. que el problema de plantear la apertura indiscriminada de las importaciones es que en el medio hay un montón de trabajadores, como los trabajadores de FATE, que pierden sus trabajos. Y con esto yo no quiero defender a los empresarios prebendarios, que en eso, incluso lo que señala mi ley, yo hasta puedo coincidir. Hay un montón de empresarios que la han juntado en pala durante muchísimos años en la Argentina, haciendo negocios con el Estado, vendiendo a sobreprecio. Yo eso no lo defiendo. A Magallanes Quintanilla, que además estatizó una parte muy importante de su deuda en la última dictadura militar. Ahora, bajo ningún punto de vista considero que en un mundo, además, que aumenta la guerra, la apertura de importaciones es el camino. Lo que pasa es que a mí, porque cierra para mí la mirada de los fijos es compleja contra cómo funciona la realidad, una realidad que se mueve a tanta velocidad. Vos hace 15 años más o menos tenés la misma cantidad de gente empleada formal, 6 millones y pico de personas, 6 millones y medio en el sector privado, formal. Tenés mucho más trabajadores que eso. En el mundo en general lo que pasa todo el tiempo es que hay empresas que se funden y hay empresas que empiezan a operar y hay trabajadores que tienen trabajo y que pierden trabajo. En la mayoría de las economías eso es un ciclo de mucha entrada y mucha salida, o sea, hay un cierto dinamismo. En Argentina no pasa tanto. ¿Acá estás teniendo entrada? O sea, ¿hay algún sector que Bueno, vos decís? desempleo no crece tan alto, ¿no? El desempleo está alrededor del 4, me pueden corregir en el chat si alguien tiene el número más claro, fresco porque que yo. crece un empleo precario en base a Uber, que está lleno, pedís un Uber acá, llega es lo mismo a la que viene puerta pasando de hace acá. 15 años, ¿no? El mismo modelo. O sea, la precarización laboral tiene 15 años porque el mercado formal, el sector privado no crea empleo hace 15 años formal. Entonces lo que fue haciendo es, hay una derivada a que se cree trabajo no formal. Que, bueno, Grabois nace como argumento en una época, hace 15, 20 años, hablándole a ese universo que es el trabajador de la economía popular, llama él, o un trabajador no formal, no reconocido, que ejerce una función, el trapito, el cartonero, una función social. Que trabaja pero no tiene un empleo formal. Exactamente. Entonces es un fenómeno que tiene mucho tiempo, pasa de distintas maneras en el mundo, en Argentina particularmente, y fue parte de la discusión de la reforma laboral, como hace tanto tiempo no se crea trabajo, es un tema particular. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la creación y destrucción de trabajo. Sí me parece que en Argentina la gente sospecha, porque dice, ya hace 50 años que el país no crece, siempre que anduvimos mal nos cagaron. Entonces la sospecha frente a que cuando hay un momento de cambio se va a ir toda la mierda. Pasa, Rosendo, perdón, que me meta, está Silvia, no la quiero interrumpir, pero yo te escucho, yo te termino. Sí, pero yo te escucho y digo, no hay que tener miedo a la pérdida de trabajo. Y yo voy con mi compañero Charlie, trabajador de FATE, que tiene un hijo discapacitado y que sus padres fueron desaparecidos en la última dictadura, y yo no le puedo decir eso, hermano. Porque son familias que tienen 15, 20 años de antigüedad en un puesto de trabajo y se están quedando sin trabajo ahora. Entonces, no se trata ni de defender a Magallanes Quintanilla, que es un estafador que se viene enriqueciendo, digamos, de forma indiscriminada durante todos los gobiernos. Ahora, tampoco vamos a poder decirle a los trabajadores que se tienen que joder porque al señorito Javier Milei
le canta que vengan productos chinos y destruyen toda la No, pero economía. igual digamos. para una cosa, yo primero, cuando vas a la humanidad, al caso por caso, es una tragedia. O sea, perder un laburo, cualquiera que lo hayan rajado, no es una situación divertida, no es una instancia, es una instancia de mucha inseguridad, de crisis de autoestima. Hay un montón de cosas que te pasan que. No estoy hablando del caso micro, porque en el caso micro hay infinitos. Estoy hablando de la mirada más macro, de la mirada de la economía como un todo. Obviamente que hay 1000 tragedias personales. Si tuvieses un sistema formal que funcione, que haya protección real a los trabajadores, esos trabajadores cobrarían una indemnización. Justo estos son formales los de FATE. Cobrarían una indemnización, entonces no quedarían en la calle. Pero lo que le pasa a la mayoría de la pan gente... para hoy, hambre para mañana, lo saben todos los trabajadores. Perdón, lo saco un toque de ese debate que es algo que me interesa. Que Madanes Quintanilla no venga, chicos. Estaba llegando, ¿no? Venía después. Le quería preguntar a Silvia, porque me parece interesante que hay algo que hace Milei con el discurso, que se ve en este debate, que de repente yo creo que ahí vos tenés dos posiciones que en algún sentido pueden ser críticas con el gobierno, pero de repente Luca te dice sí, pero desde la izquierda yo un poco que estoy de acuerdo con la crítica a los empresarios. Y lo tenés a Rosendo que te dice, y por ahí no sé, hay algo de, no sé, de que no es tan libre la economía como me gustaría, qué sé yo, y por ahí no te gusta tanto el tono del presidente, pero decís, bueno, por ahí hay algo de la dirección económica que, como que hay algo del discurso que envuelve a mucha gente de que por ahí no piensa como el gobierno y que cuesta criticarlo, ¿no? Sí, primero que lo que hay que decir es que el empleo registrado bajó con este gobierno. Sí. O sea, No se colapsó, no es- eso pasa. no, pero bajó el empleo registrado, es decir, Sí, bajó. porque lo triste de esta situación que estamos viviendo es que las empresas que están cerrando son normalmente grandes empresas o medianas grandes que justamente tenían a sus trabajadores registrados. Por ahí no con buenos sueldos, pero estaban registrados. O sea, eso me parece también un dato que me parece importante resaltar. Después, sí, hay un tema, está muy bien tu punto, Nico. Incluso el kirchnerismo está muy de acuerdo con muchas cosas que dice. Claro. Que dice, no solo la izquierda, que dice Javier Milei. Bueno, Grabois dice que a él le hubiera gustado dar el discurso afuera del Congreso, que le hubiera gustado pelearse Sí. con, Hay una cosa de que Pablo Rosca. Viste, por ahí tiene que ver con la argentinidad, viste, que nos gusta pelearnos, viste, hacer, viste, somos unos vivos bárbaros. Pero, bueno, no sé, si no sos peleador, no te la agarrás con, viste, no sé, quilombo, que yo parece que acá nadie te Pasás escucha. inadvertido. Sí, nadie te da bola, viste, sos un boludo ahí que, viste. Por ejemplo, yo estaba de acreditada cuando Rosendo trabajaba en Casa Rosada, yo estaba acreditada por Infobae, y bueno, y ahí, ¿qué le criticaban a Mauricio Macri? Le criticaban el gradualismo. Ujú. No, acá hay que ser todo, viste, al lado. Claro. El propio Macri dice que ese fue el problema de su gobierno. Bueno, sí, yo creo que está totalmente equivocado, como en tantas cosas, pero voy al punto de que hay una tendencia, o sea, a la falta de moderación. ¿Y cómo pega esa Y a falta? mí me molesta la gente que es así fanática de cualquier cosa. ¿Y cómo les parece que impacta este momento así de un presidente que no es para nada moderado en medio de una guerra? ¿Qué tan expuestos estamos? ¿Qué tanto les preocupa? Perdón, yo no sé si vieron, después te voy a dejar, Nico, te dejo a vos, a Dale. la gente de producción. Le preguntó Cristina Pérez Ujú. al ministro Quirno. canciller Quirno, ¿viste eso? Que No dijo lo vi. que todavía no hay tropas. Que todavía no mandaron tropas a Gaza. Dando a entender que podía llegar a mandar. Perdón, ¿que quién podría llegar a mandar? Nosotros. Argentina. No creo, Pero- ¿no? O sea, como pensándolo como en un contexto más amplio, la pregunta tuya, Nico, es, Argentina es un país que tiene una tradición en general de no meterse en conflictos bélicos. Sería rarísimo ver a Argentina involucrada en un conflicto bélico. Pero un poco nos estamos involucrando. Pero Yo creo que, a través de las que el mundo declaraciones. está involucrado porque el mundo está yendo a la guerra, pero nosotros estamos en el punto más distante. ¿Viste? Todas esas simulaciones de bombas nucleares es tipo, hay que estar en Bariloche, ¿viste? Que está en Tierra del Fuego. Estamos lejos. Pero Estamos lejos. perdón, ¿hay algún presidente más alineado con Trump y Netanyahu que el presidente Milei? Bueno, Menem en su momento, la alineación de los 90 era bastante en esta dirección. O sea, ¿Y un contexto tuvo, mucho alguna, más ¿Y simple. tuvo alguna consecuencia? Movimos tropas, creo, ¿no? O sea, Sí, nosotros movimos. fuimos a Kuwait, Sí, sí. ¿no? Sí. Y no, algo más fuimos pasó. Claro. al Golfo, Al Golfo, claro, Kuwait. nosotros en tiempos de
de Carlos Saúl Menem. Tuvimos 2 atentados que nuestra justicia dice que fueron organizados por Irán. iraníes. Digo, Sí. no es que no tenemos ningún vínculo con esa historia. Por eso también les pregunto cómo ven ese posicionamiento, que por ahí, no sé Sí. si hay conciencia de lo que se Yo está... creo que es catastrófico cómo Estados Unidos viene avanzando, no solo en Medio Oriente, que los bombardeos a Irán, para mí hay que repudiarlos sin peros. Después podemos discutir el régimen de los ayatollah. Nosotros tenemos 6.000 diferencias. Ahora, yo parto de repudiar desde lo más profundo de mi ser los ataques de Estados Unidos a Israel e Israel hacia Irán, y también viendo lo que pasa en Latinoamérica. Cuba, que ya tenía un bloqueo, está siendo cada vez más asediada. Hubo bombardeos en Venezuela. Entonces, para mí ahí hay un punto central, que es que la Argentina, que además tiene territorios ocupados que son las Islas Malvinas, no podemos mirar para otro lado cuando una potencia extranjera ataca a otra. Porque si no es el argumento de, en 1982, ¿quién gobernaba la Argentina? Bueno, había una dictadura. ¿Eso nos hace estar en contra, digamos, de la Argentina cuando fue la guerra de Malvinas? Para nada. Lo mismo sucede con la lógica de Irán. ¿Estamos a favor del régimen iraní? En lo absoluto. Ahora, hay que repudiar los ataques de Estados Unidos, y en ese sentido nosotros nos ubicamos en la vereda contraria a Milei, y para mí hay que decirlo sin Y peros, que no tenemos hace que gran parte de la repudiar oposición. los ataques por ejemplo, de Gaza, de Hamas a Israel, o esos no. Hay que repudiar el genocidio que está teniendo lugar por parte de Israel en la Franja de Gaza. Estoy muy de acuerdo. No, pero te pregunto Digo, otra cosa ya igual. ¿qué cosa? Digo, si no hay que repudiar los atentados de Hamas. Yo creo que hay que enmarcar lo que sucedió el 7 de octubre en el marco de una historia de apartheid, de colonización, en una historia de ocupación ilegal. E insisto, la Argentina, que tiene territorios ocupados por una potencia extranjera, es Inglaterra, frente a la causa del pueblo palestino también deberíamos estar más hermanados. Así que en ese sentido me parece que hay que repudiarlo sin pero. Y eso también quiero Pero mencionarlo. no te cuesta decirlo. ¿Qué repudiar sin pero? ¿El ataque de Hamas terrorista? Pero vos te pensás que me vas a correr a mí, digamos, No, te estoy denunciando un hablando genocidio. tranquilo, no te pero, estoy preguntando. pero vos que no, Te estoy preguntando, no se lo te sale una respondes 3 palabra veces. para denunciar un genocidio, me vas a correr a mí con eso, digamos. O sea, acá lo que está ocurriendo es un genocidio. Entonces, en ese marco tiene que partir la educación. Hay como también una cosa de cómo ese posicionamiento internacional termina cayendo en nuestra propia Sí. dinámica, ¿no? Silvia, ¿cómo lo ves eso? Nuestra dinámica Sí, de política sí. nacional. Bueno, por empezar, la política exterior es totalmente, no sé cómo decirle, estrambótica, La política exterior argentina. actual De este de Javier Milei. Bien. Es estrambótica porque es solamente ese alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel, lo cual en sí mismo es un absurdo. Ayer yo fui a la conferencia que dio Nahuel Gallo. Ujú. Y Kirchner de nuevo. Lo que pasa es que, bueno, hoy la agenda internacional es central en todas partes, o sea, es un debate permanente. Entonces, ¿Qué nos podés contar de esa conferencia? bueno, una cosa que, digamos, primero que me parece alguien muy especial, Nahuel Gallo. ¿En qué O sea, sentido? En el sentido que tiene mucho carácter. Terminaron confesando todos que él tomó la decisión de a quién quería ver, a quién no quería ver, cuándo quería hablar con los medios, cuándo, o sea, es alguien de mucho carácter. Y otra cosa que me llamó la atención y no la dije todavía en ningún lado, porque me quedé pensando hoy, el edificio de Gendarmería donde se hizo la conferencia ayer y donde está él viviendo en este momento, vos sabés que es como si fuera una cárcel. ¿En qué sentido, Silvia? En el sentido de que, viste que, o sea, son como pasillos, son pisos todos iguales, no Ujú. tiene pasillos que dan a cada una una habitación. Mm. Es como si fuera un panóptico, pero así, entonces yo digo, Salió de una triangular. cárcel y ahora está... No, le da confianza, o sea, me quedé impresionada con eso. Él está tranquilo en ese lugar que es una cárcel donde lo tratan bien, le dan de comer, lo cuidan, van los médicos a verlo. Es un lugar, es muy especial. ¿Qué sabes de la gestión de la AFA para esa liberación? ¿Es así como dicen? Sí, ¿Está- por supuesto, ¿Es así? pero obvio. Y además el gobierno lo quiere ocultar. ¿Es verdad que el gobierno se enteró al mismo tiempo que nosotros? Sí. Sí, por lo menos la información que yo tengo de muy, muy, muy buenas fuentes. Me meto... Perdón. Solo quiero decir que ahí es tan limitada la política exterior del presidente Milei
que quien más ayudó a la Argentina, en el caso Nahuel Gallo, es Brasil. Y no lo mencionó Pablo Kirchner. No, en general no mencionó nada de cómo fue ese No, proceso. mencionó, por ejemplo, a Israel, que no hizo nada en el caso. O Por sea, eso, es sí, una fue muy cosa raro que vos la decís, pero, declaración. pero para tanto es el alineamiento, o sea, ya además razonás mal. Es un alineamiento un poco fanático también, ¿no? Sí, él es fanático, le gustas. Es un tema de una cantante ese. Escuchá, pero Muy bien, Rosendo. Pero me Muy la bien, complicando, muy me la bien, complicando. Rosendo. Qué bien aplicado. No, pero igual uno lo piensa, abstraete un segundo de la dinámica, que puede gustarte más o menos, ¿no? Es una estrategia política. Yo creo que fui una de las personas que minimizó a Milei como político, ¿no? O sea, Milei, yo siempre pensé que no había forma de que esto funcione. En el 23, digamos. Sí, porque parecía todo muy frágil. Sigue pareciendo todo muy frágil porque en Argentina todo es un poco frágil. Pero cuando uno lo ve, la decisión política del alineamiento con Estados Unidos funcionó a su objetivo de tener un puente de estabilidad macro, de lograr sostener, bajar la inflación, Lo de salvó estabilizar de los una mercados, corrida, sí, bajar riesgo país. Para Entonces, sus objetivos funcionó. es una estrategia. Después uno puede gustarle más o menos, pero no me parece inentendible. Eso quiero decir, como para mí hay que respetarlo al chabón también como un político, porque en general a los que venimos a la militancia nos parece que no. El tipo es como medio cachivachesco todo, pero hay una consistencia atrás que para mí hay que respetar al Pero vos no al ves adversario. un riesgo en ese. Entiendo que el alineamiento con Estados Unidos te pueda parecer positivo en general. Ahora, ¿no ves un riesgo en el alineamiento tan extremo en este momento de guerra? Con Trump más que con o sea, Estados Unidos. todos los alineamientos son riesgosos. De hecho, él tomó el alineamiento riesgoso de inclusive antes de que Trump sea electo, hablar a favor de Trump. Eso ya bueno. era ultra, súper riesgoso y Eso complejo. fue una apuesta política, pero digo, en un momento de guerra, históricamente la posición de política exterior de Argentina es no involucrarse directamente en el Sí. conflicto. Acá pareciera que está rompiendo con esa tradición. No hasta ahora, pa- Nico. O sea, todavía no hasta ahora no estuvimos involucrados en Sí, nada. Milei Ni en anunció que Ucrania, iban a- ni en Rusia, ni en Israel, Gaza. O sea, Sí. más allá de cosas discursivas o de visita de Milei, No. en el universo ir bélico al- no ingresamos Ir a la todavía. Junta de Paz y. Nada más y dijeron que iban a mandar firmar y- tropas. Dijo que iban a mandar a los cascos blancos. Claro. Pero aparte fue el único presidente latinoamericano que festejó el ataque. Me parece que a nivel de declaración. Pero además sumo una pequeña cosa. Estamos hablando de un gobierno que es el de los Estados Unidos e Israel, que secuestran presidentes, los chupan si no les gusta y bombardean poblaciones. Estamos Amigo, todos hablando- los regímenes que bancaste hoy, estamos- Venezuela, Cuba, Irán hacen cosas Para mí vos no radicalmente sabés- peores no sabés que esas, boludo. cuál es la o sea, tradición tu del acusación es que trotskismo. Cuba está bloqueada. Cuba hace, por supuesto hace que lo 50 está. años la gente Y se va de repudio Cuba porque no también puede de vivir lo más profundo ahí. de mi corazón el Y en bloqueo Venezuela lo mismo, al y en Irán lo revolucionario mismo, y el cubano. atentado jamás es lo mismo, pero te cuesta decirlo Entonces, por alineación no, yo a mí no me ideológica. cuesta decir nada. A mí no me cuesta decir nada. Pero yo parto de repudiar que haya un gobierno de los Estados Unidos No repudiaste que así igual a secuestra, los atentados que jamás, secuestra, no repudiás lo de Venezuela repudio de la misma a manera, un- ni no, lo de por eso Cuba, ni vos lo de Irán. estás con Es los como una Estados vara. Unidos y yo estoy del lado de los Yo estoy pueblos. con Argentina. y Yo eso soy no me argentino y quiere- no me importa Argentina. Pero- Estados No, Unidos. entonces, Luca, si perdón. te importa Argentina, debería importarte que la Argentina esté alineada a los Estados Unidos y no es gratuito ese alineamiento, porque no es la posición de Milei que le gusta estar con los Estados Unidos, no. Hay una contraparte de este lado. La Argentina no está alineada a los Estados Unidos de forma gratuita y eso lo estamos viendo con consecuencias muy concretas, digamos. Luca, ustedes igual también para trasladarte esa pregunta que viene por ahí de la discusión con Rosendo, la izquierda argentina, ¿qué tiene que ver con el régimen de los ayatolas? Con O- el régimen de los ayatolás, O con Hamas. absolutamente nada con el régimen de los ayatolás. El problema es que nosotros somos antiimperialistas, anticolonialistas y vamos a estar siempre del mismo lado de los pueblos que sufren agresiones antiimperialistas y coloniales. Bueno, pero Entonces, vos ves la violencia también que pone en el régimen de Irán ejerce sobre claro, su propia el población. tema es que nosotros no igualamos, digamos, los regímenes. No es lo mismo un país como de Estados Unidos e Israel, que son potencias militares, nucleares. ¿No puedes condenar con- las dos cosas? Pasa que lo pone en una situación de igual a igual. Digamos, es como que yo condene en el 1982 la dictadura argentina al mismo tiempo que repudio. ¿Y repudiabas y yo estoy a favor de la ataque causa de del Malvinas, Imperio digamos. británico sobre Malvinas, ¿Cómo? que lo hizo una dictadura? Yo justamente lo que estoy diciendo es eso. Yo defiendo la causa Malvinas a pesar de que haya sido y haya tenido lugar durante un gobierno dictatorial.
Por eso para mí es muy importante denunciar esto sin peros, denunciarlo sin ningún tipo de matiz. Y yo entiendo que hay gente que acá es fanática de los Estados Unidos, que viene de familias ricas, no le importan los trabajadores, y dice, no, la macro, la micro. No, yo a mí yo no entiendo. me incluye. No, lo digo por Grobocopatel, lo digo por él. Bueno, entonces yo entiendo que hay Bueno, pero gente que viene eso de otro invalida- estrato. Claro. Invalida un poco la idea, si es como... No, ¿Quién es? entiendo, no solo por quién es, es por las cosas que dice, porque yo conozco hijos de familia rica que están cortando la Panamericana con los trabajadores de FATE. Entonces no hay ningún problema del origen del muchacho, no hay ningún tipo de problema. El problema son las ideas que pregona, y yo entiendo el cinismo de decir, bueno, el problema de la micro y los trabajadores y los desempleados. Ahora, el problema es que hay familias en la calle, el problema es que hay bombardeos a ciudades enteras, el problema es que hay un presidente de los Estados Unidos que además lleva ataques sobre su propia población, o si no hay que ver lo que sucede en Minneapolis con el ICE. Y ahí lo que está sucediendo es impresionante. Entonces, a mí celebro estos debates porque clarifican posiciones. Y me parece justamente, y esto se lo digo a la audiencia, no es un momento de tibiezas. No es un momento de decir, bueno, yo estoy un poquito acá y un poquito acá. No, el mundo está definiendo. Y hay que tomar partido. O estás de un lado o estás del otro. Así que en ese sentido celebro mucho la discusión. ¿Tú de qué lado estás, Pepe? Del tuyo, hermano. Bien. Muy bien. bien. Bravo. El tuyo que estás mirando al otro lado. No, quiero volver un poco al principio de la charla porque dijiste que habías estado hoy a la mañana en la Asunción de Maíquez. Si no llegué a estar, lo estuve mirando por... O sea, por- no fuiste a la Asunción por venir acá, Silvia. Así es. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que Gracias, me Silvia. había comprometido antes de que... Vos viste que acá todo es de un día para el otro. Es así. Sí. Es así. Te pido entonces mil disculpas. Acepté mi Ya mi los comprometo compromiso. al aire a volver a venir algún otro día, pero quería aprovechar para preguntarles, porque con la asunción de Maíquez ya son 6 de 9 los ministros del gabinete de Javier Milei que tuvieron algún paso por el PRO. Tengo entendido que la semana que viene, corregime Rosendo si me equivoco, Macri va a encabezar un acto de dirigentes del PRO en Parque Norte, donde por lo menos lo que dejan trascender es que va a construir un candidato en todos los distritos por fuera de la Libertad Avanza. Quiero aprovechar la asunción de Maíquez para preguntarles cómo está ese vínculo entre el presidente y el expresidente, cómo está ese vínculo entre la Libertad Avanza y el PRO, qué saben de eso y qué piensan que va a pasar A mí me en parece el futuro muy cercano. injusto que le estén preguntando a Rosendo Fraga, Rosendito Te Grobocopate, dice mucho Rosendo Fraga. porque está Rosendito Fraga, que es el hijo de Sí, Rosendo. ¿El hijo de Rosendo Fraga se llama Rosendo también? Sí, Sí, hace 6, 7 generaciones llaman todos Rosendo Fraga. Bárbaro. ¿qué te puedo decir? Está bueno. La cosa menos creativa que hay. Sí. Te ahorra un problema también. Sí, pero te complica, Claro. porque decís cuál viene. Por ejemplo, y a él le complica, me parece, pero me parece, él ahora es periodista, él ahora es analista. No soy periodista, Silvia. Me encanta, pero no soy periodista. Yo soy empresario, ¿Qué emprendedor, sos, creador de contenido. Rosendo? No sé. Estoy Estás en una crisis de identidad, Rosendo. No, pero no periodista porque primero respeto al periodismo. El periodismo es un oficio que tiene algunas normas o formas de hacer las cosas. Yo no tengo fuentes, no busco información, investigo para pensar el contenido de lo que hago. Sí, participo en Infobae una vez a la semana y hago contenido en mis canales, pero no me considero periodista. Pero sí tuve una militancia en el PRO histórica, tengo cariño y como dice Martín Rodríguez, creo que hasta inclusive lo ha dicho acá, que yo fijé domicilio ahí, es donde nací o sociabilicé políticamente y tengo cariño. ¿Y vos pensás que, no te lo pregunto como Sí. ex militante o como lo que sea, sino como analista, ¿vos Sí. crees que efectivamente el PRO va a presentar candidatos en todos los distritos o que es una amenaza para negociar? No, pero me es difícil responderte sobre esto sin responderle a Luca, porque si no parezco un boludo. Pero en corto yo creo que no, que el PRO tiene No. un problema de base que vinculado a la representación que no lo va a poder resolver y está amagando, no hace de verdad el ejercicio real de construir una opción de vuelta. Ese para mí es el problema estructural del PRO, le va a pasar siempre y después intento ser siempre muy respetuoso, porque como soy militante y sé que, de la misma manera que cuando opino de un funcionario público, yo estuve ahí, sé la complejidad que administra uno en esos lugares, intento ser respetuoso contra mis amigos, contra compañeros o colegas que están haciendo el ejercicio de intentar construir algo, que hay muchos, hay gente recontra valiosa dentro del PRO, entonces prefiero ser más respetuoso con eso que no. Y lo anterior, ya que estamos conversando, estamos acá sentados, me parece que lo que dice Luca representa una forma de pensar que para mí es delirante. No solo es delirante desde el punto de vista de representación, la izquierda no representa a nadie en la Argentina, nunca lo representó y no lo va a hacer nunca. Y Bueno, después, a una parte sí representa. no, el peronismo es la representación de Van a las clases elecciones, populares hay gente históricas en que- Argentina, la izquierda no tuvo nunca lugar en Se Argentina y hizo- no lo va a Se tener. hizo peroncho de repente. Pero déjame decirte una segunda cosa porque fue personal, porque si no fuese sido personal no decía nada. Yo cargo con mi apellido con mucho orgullo. Mi viejo me dan orgullo, la historia de mi familia me orgullo. Me rompe las bolas, obviamente, que sea un tema que aparezca todo el tiempo. Me parece infantil que aparezca todo el tiempo porque podés discutir 1000 cosas menos esa boludez. Yo milito desde que tengo 16 años, hago laburo social,
hago laburo para que Argentina esté mejor y me preocupa que Argentina esté mejor y hago la mía. Si a vos no te gusta, todo bien, pero yo no te agrego vos a título personal. Digo, vos tenés esta cosa muy epocal, muy libertaria, muy trotskita de ser canchero agrediendo, que no construye nada, A ver, boludo. No construye un mejor país. Te juro que vos seas el pícaro acá y que después te aplauda la gente de tu base. La verdad que no sumó nada, boludo. En minutos camionero, en un clima... Es como... Bandón camionero, ¿Hay bandón. ¿Hay una banda en vivo? Queda un escenario como si Yerba Brava hubiera hecho en la previa de Iron Maiden. Sí, queda muy caliente. Estaría bien por ahí que musicalice en este momento también. Podrían No, hacer lo aclaro y listo, pero digamos, no es personal. De hecho, uno de los Sí, es personal, dirigentes amigo, porque todas las trotskistas- semanas en Twitter estás como un nene chiquitito así, ña, 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 Pero ña, si ña, yo ña. nunca te mencioné en Twitter ni nada por el estilo. Después lo buscamos. Bueno, dale. ¿Cómo estás pendiente? Pero al margen de eso, hay uno de los dirigentes trotskistas más importantes de la Argentina, es hijo de un presidente. Entonces yo insisto, nosotros tenemos compañeros que vienen de lugares más humildes, pero también compañeros con mucha plata. Entonces no es un ataque a tus orígenes. Si vos te sentiste zarpado por eso, te pido disculpas, debe ser por otra cosa, deberás tratar en terapia, no por algo que yo dije acá, ni por algo que dije en mis redes sociales. ¿Quién Entonces, es el hijo de un presidente? Che, me perdí. Liborio Justo, que es un escritor que recomiendo muchísimo, que escribió sobre todo un libro, recomiendo, que es sobre la revolución de Chile, la revolución fallida de Chile, después otro sobre Bolivia. Y es el la hijo de Agustín revolución- P. Justo. Sí, señor. Mira. De hecho, bueno, recomiendo mucho su biografía particular. Entonces, Bien. no es un ataque personal a tu biografía, a tus orígenes. La verdad es que desde ese punto Igual de ya vista... se aburre. Ya está. No, bueno, pero lo aclaro porque si vos te Lo sentiste tuyo, ya zarpado está, por hablemos un otra vez. tema No en me general zarpado. que no tenés resuelto, no es mi culpa, hermano. Yo me te parece- discutí acá tus ideas, no tus orígenes. A ver, no, solamente para cerrar. Podríamos pelearnos entre nosotros para sería- aminorar la Claro. tensión. Eventualmente, Ese sí. La sería puta un que te parió. Un gran cierre. La puta que te total. parió, vos también, Pedro. De una. La verdad que valoramos mucho que hayan venido. La verdad que cuando charlamos con Pedro es traer gente que respetamos, que queremos escuchar. Entiendo que son cosas que pasan también en la dinámica del debate, de cosas, de historia personal, lo que fuera, pero nada, les agradezco a los tres. No sé si para terminar les puedo pedir algo simplemente de una definición. A mí me interesa saber qué piensan del nuevo ministro de Justicia, pero muy cortito porque me van a matar si no. Porque me parece que es una noticia importante, que es qué está haciendo Milei con el ministro de Justicia. ¿Qué ven en eso? Cada uno. Me gustaría saberle el punto. Tenía una frase hermosa para decir y me la olvidé. Ay, 2 cabezazos en el área es gol, Silvia. igual. Después te la mando. Dale, después mándame. Pero- Mira, Juan Bautista Maíquez es muy conocido sobre todo en el PRO. Evidentemente tiene talentos en comunicar gente de distintas ideologías, por decirlo, o de distintas faunas, y eso es lo que lo ha llevado a ese lugar. Para mí la pregunta que hay que hacerse hoy es si va a tener libertad para moverse. Él está acostumbrado a moverse con mucha libertad. Bien. En Casa Rosada le bajan el copete. Diego Santilli no es el que era hoy al que era cuando llegó. Eso, el que lo conoce más que yo seguramente. Bien. ¿Rosen? No tengo opinión. No tengo opinión. No, tengo una mirada más amplia de lo que hace el gobierno en justicia, que me parece siempre con alarma, porque desde el envío del pliego del hijo al Senado, y me parece que hay una agenda que no contribuye a la creación de instituciones que funcionen. No es la faceta más republicana del gobierno, Sí, digamos. que no es republicano, o sea, que es abiertamente no republicano, o sea, es populista, de corte populista de derecha, lo dice el AGE, uno de los ideólogos del gobierno, entonces no hay nada que yo piense adentro de la agenda judicial que va a cambiar. No me hace diferencia que sea Cuño Libarón o que sea Maí, que va a seguir en la misma agenda que Bien. está el gobierno. Habrá una pelea interna, dicen que uno era más de Karina, uno más de Santiago, pero me parece irrelevante a que el contexto general no va a cambiar la agenda del gobierno en justicia. Luca. Breve, que opino que mientras hay genocidas que están discutiendo darle libertad condicional o darles mayores beneficios, hay una expresidenta que se llama Cristina Fernández de Kirchner que se encuentra detenida, a mi modo de ver, injustamente, mucho más allá de nuestras diferencias. Entonces creo que si hablamos de justicia, más allá del ministro en particular, creo que hay que denunciarlo y aprovecho el espacio para hacerlo. Bueno, gracias a los tres por haberse venido a este primer Super ¿Valió Puente. la pena no ir a la asunción de Maíque, Silvia, para venir Son acá? todas las asunciones más o menos parecidas. No, tenía ganas de conocerlos. La verdad que te felicito, Pepe. Gracias, Es Silvia. impresionante. Me emociona, mira.
Bueno, hicimos emocionar a Silvia. Con ese tono emotivo me parece que podemos Tengo cerrar. la frase. Dale, No Silvia, es sí. mía, es de John Eguier, perdón, pero es muy buena. Estamos bien, me gusta. Estamos, perdón. Rosendo diciendo que la representación de los trabajadores es el peronismo. Luca Yo soy amiga de John cuestionando la detención de Cristina y Silvia ¿comparten espacio Mercado de trabajo, o no? citando a Jonathan Eguier. Somos todos colegas de Claro. la sala y además... Absolutamente. En lo Minutos que- Camionero. ¿Qué dijo? Un segundo. Mirá lo que puso. El gobierno es siempre y en todo lugar un fenómeno donde hay una interna y la gana Karina. Perfecto. Ahí Genial. va, ahí va. Y con eso cerramos. Bueno, gracias en serio, ¿eh? Y nosotros nos encontramos el lunes. El lunes, ¿tuviste una buena primera semana? Sí, muy linda. Me muy alegro linda. mucho. Bueno, Bueno. nos vemos. Chau, chau, chau.